Hola a todos y todas, un buen día. Mi nombre es Jennifer Villa, hago parte del GT, Estudios Críticos en Discapacidad, y el día de hoy quiero compartir con ustedes, como lo saben, todos hacemos parte del curso Crisis de la Discapacidad desde el Sur Global, donde nos interesa problematizar lo que implica la discapacidad en la construcción colectiva e individual. Y en esta clase número 5 hay un espacio muy bello, mágico, donde cuento con unas invitadas que son grandes amigas y con quienes voy a conversar alrededor de lo que implica, como lo dice el nombre de la clase, los cuerpos deseantes y no deseados, una digna rabia. Para ello quisiera que entonces se presentara. Si queremos, arrancamos contigo, Nata, para que te conozcan un poco los profes de diferentes regiones del mundo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Natalia Puentes. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ya. Gracias, Nata. Bueno, yo soy Amaranta Guas, también orgullosamente estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, también actualmente soy vocera de la organización Cuerpos en Resistencia, una organización que promueve la defensa de garantías de derechos para poblaciones disidentes corporales, sexuales y de género. Entonces contemplamos como unas luchas más allá de lo LGBT que transversalizan el cuerpo, pues no sé, esas cosas que rompen el molde, a esa gente que la rompe. Entonces, pues desde Cuerpos en Resistencia se camella con eso. Trabajamos sobre todo en el barrio Santa Fe, una zona declarada como zona de tolerancia en ejercicio de prostitución, y pues con las dinámicas que pues, tienen estos barrios. Bueno, y también camello con un combo de profes que se llama Movilización Social por la Educación, y pues desde ahí pues camellamos un poco lo de los proyectos pedagógicos alternativos, y bueno, eso es a nivel nacional, y yo estoy pues como en la región Bogotá, pues. Muchas gracias, Amaranta. Vamos entonces con nuestro tercer invitado. Buenas tardes para todos, mi nombre es Kevin Angélica, esta es mi seña. Me presento, yo soy ex estudiante de la Universidad Pedagógica de la licenciatura en Educación Comunitaria. Me interesan los temas de pedagogía y las personas sordas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Me considero una persona trans y defiendo mi derecho a ser. Soy una líder que moviliza a todas las personas sordas que hacen parte de la comunidad trans. Llevo 3 años como presidente de Arcoiris, y mi objetivo es que todas las personas sordas puedan mejorar y ser mucho más fuertes para que puedan construir su propia identidad, que no sea una mera copia, sino que en realidad puedan vencer la discriminación que, además de ser sordos, sufren por ser parte de la comunidad LGBTI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Yo quisiera recordar un poco desde el lugar en el que estamos hablando, y este lugar es Colombia. Compartimos muchas cosas que pasan por las luchas sociales, pero también el que somos maestras y maestros y maestres. Y desde allí quisiera abrir entonces esta conversación. Cada uno de los estudiantes ha leído diferentes textos, ha tenido acercamientos con despentes, ha tenido la posibilidad de problematizar su sexualidad, de hacerle preguntas a ese deseo, a esas maneras en las que nos enseñaron a amar desde el mito romántico. Y es un momento también para adentrar a relacionar género y discapacidad y los afectos. Entonces, la primera pregunta para esta clase, quisiera situarla en ¿cuáles consideran ustedes son las crisis que vive la discapacidad hoy? ¿Qué de esas trayectorias de vida que ustedes tienen cuando han encarnado, ¿cierto?, esta discapacidad? Un recuerdo, Nata, cuando me habla de las malditas lisiadas, de la chuecura, que hablan de los cuerpos disidentes, de los cuerpos que tensionan y se acercan a la monstruosidad. Ustedes hoy podrían decir que hacen parte de esas crisis que vivimos. Sí, yo creo que la cosa va por ahí, sobre todo pues desde Cuerpos en Resistencia, y más bien como la apuesta que tenemos en calle, es un poco eso, ¿sabes? Como pues precisamente hablar de una disidencia corporal, sexual o de género es también hacer referencia a una ruptura con la hegemonía, ¿no? A romper la norma, y no es necesariamente por un anarquismo absurdo o sin fundamento, sino que simplemente venimos con unas características pues que nos determinaron
en determinadas zonas, todo, ¿no? Lo geopolítico, ahora lo social y lo moral, que ahí van un poco también las crisis, ¿no? Yo siento que, pues, por ejemplo, la discapacidad no ha logrado superar ni siquiera en los países industrializados, ¿sí? Esos países que son hegemónicos y los que tejen las políticas públicas que nos rigen también en estos otros países. O sea, ni siquiera ya se ha quitado esa visión de castigo de la discapacidad, porque a pesar de que se han tornado, por ejemplo, bueno, yo recuerdo el caso de España e Inglaterra, se han tornado más asistencialistas y en apoyos que, bueno, pues acá en Colombia es un mierdero porque se lucha es por eso mismo, porque incluso necesitamos esos apoyos que ni siquiera están, así sean asistencialistas, la situación es tan precaria y mísera que pues ni eso está, pero entonces allá pues se les apoya y pues yo escuchaba un poco las críticas en España, era por el lado de que, bueno, se les dio un trabajo para camellar, por ejemplo, a los ciegos en la 11 con la lotería y tales, pero pues entonces muchos no se profesionalizaban, no valía la pena estudiar, pues para que si ya había trabajo, había que vender, había dinero en movimiento, entonces paila, ¿sí o no? Y eso se tira también las construcciones políticas y de lucha que se puedan armar desde estos lugares. Entonces como que la subestimación y la sobreestimación siguen siendo unas constantes desde la educación primaria, desde la concepción familiar, que pues también eso es jodido porque pues la mayoría de población con discapacidad nace en entornos precarios, en zonas marginalizadas, con gente que pues viene del campo. De hecho a veces llegan de los pueblos y de las ciudades pequeñas a Bogotá, pues acá en Colombia, por el niño o niña con discapacidad para que estudie y tenga un futuro, porque a veces en sus regiones sigue siendo hoy en día imposible o muy difícil que la logren, ¿sí? Y eso sigue siendo una crisis grande que pues jode lo académico, lo educativo desde la preescolaridad y más allá entonces en la adolescencia para arriba, que ya una podría tener un pie para apoyarse y encenderse duro, pues es difícil porque si no tenemos construcciones políticas, yo me doy mi lugar, ¿sí? Entonces pues es difícil enunciarle ese lugar a los demás. Yo también creo que en clave lo que se llama del o sea, de darse un lugar propio, tiene que ver mucho con el autorreconocimiento. Entonces, por ejemplo, ya que estamos en el campo de la pedagogía, uno se va empezando a dar cuenta de que opera la pedagogía del silencio en las instituciones como la familia, como la escuela, y uno se cree o una se cree esa historia. Entonces no me reconozco, por lo menos a mí me pasó eso es como mi historia, que no me reconozco como una persona con discapacidad, porque quiero llegar a ciertos estándares, porque estamos en la era de las redes sociales, porque quiero cumplir con unos estereotipos a los que nunca voy a llegar porque no cumplo con ellos. Entonces siento que en la época de la globalización, de las redes sociales, del bombardeo por todo lado, por los medios de comunicación, eso es una crisis, que no me reconozca como una persona con discapacidad o como una persona diferente y por lo tanto querer llegar a alcanzar estándares de normalidad, ¿sí? Entonces esa palabra normalidad también siento que tiene mucho peso en la construcción de la subjetividad de las personas que no cumplimos con ciertos estándares de cuerpo o de personalidad o bueno, lo que sea. Entonces creo que eso es una crisis que por lo menos en este momento a mí me está atravesando. ¿Puedo decir algo chiquito? Es que Nata me hizo caer en cuenta, claro, desde lo interno y a nivel individual y desde la propia construcción que una se arma, precisamente empieza a pesar eso, ¿no? Seguimos esforzándonos por intentar parecer, entre comillas, normales, ¿no? Y es una mierda porque, bueno, yo recuerdo la niñez me hacía unos daños muy ásperos por estar al nivel de los otros pelados y para mí era denso, sí, o sea, vivía con la rodilla raspada, los brazos tales y yo ahorita digo como que jodido, ¿sí? Porque pues en realidad era un afán por querer encajar y porque pues la sociedad te decía que había que encajar, ¿sabes? Entonces como que había que quitar esas cosas que nos hacían diferentes para encajar un poco más y pues así como los mismos que nos vendieron esas construcciones hegemónicas eurocéntricas, entonces también los mismos que nos vendieron todo eso nos venden también entonces las construcciones de cuerpo ideal, que son las que pues no tenemos. Ok. Kevin.
Kevin, ¿qué dirías en esta conversa? Bien, respecto al tema del que hablas, acerca de las crisis, yo creo que a nivel colombiano hay unas crisis bastante fuertes, al menos en la población sorda, porque algunos no se consideran como población con discapacidad y también no se tiene el conocimiento sobre qué es la discapacidad. En general, la población oyente identifica a las personas sordas como los pobrecitos que no escuchan, los pobrecitos que no hablan, y aún más en un contexto en el que nacen por lo general las personas sordas, que es el contexto del campo. Entonces quedan en un ambiente de dependencia total. Incluso personas sordas que están en las ciudades están todo el tiempo dependiendo de su intérprete, en el ámbito educativo, en el ámbito social. Entonces, claro, al haber una persona, como respecto a mi experiencia, que es sorda y además se identifica como en población LGBTI, hay toda una crisis de identidad, como de depresión, de tristeza, porque falta reconocimiento tanto de sí mismo como del mundo que nos rodea. Claramente yo no encuentro un modelo como de discapacidad al que yo pueda seguir y creo que eso nos pasa a muchas de las personas sordas. En algunos países claramente estas visiones han cambiado, se han desarrollado y uno cree que ya lo tienen todo solucionado. Pero ese aprendizaje y ese pensamiento que hay que cambiar es sobre qué es lo normal. Ese pensamiento se tiene que abrir de alguna manera y entender que las personas con discapacidad no deben cambiar, nadie debe cambiar. Parece más el reconocer que somos distintos. Y solo, incluso en la misma población sorda, hay unos pocos que luchan por los derechos y son esos que luchan los que empiezan a ganarse los derechos, pero ¿qué pasa los que están escondidos aún? Y falta mucha más fuerza aún en defenderse. Para mí ha sido muy difícil y cuando pequeña yo me sentía muy confundida porque no entendía la verdad lo que me mandaban a hacer. Y yo era muy obediente, era muy sumisa, haciéndole caso a mi familia o a lo que me decían en el colegio. Yo creo que eso también incide en el aprendizaje que he tenido, en encontrar modelos, pero si yo no los encuentro y todo el tiempo estoy desligada a los que me rodean, entonces ¿cómo puedo reconocerme a mí misma? Aquí, por ejemplo, la situación de salud en Colombia es lo peor para nosotros. Por ejemplo, una persona sorda se acerca a una prestadora de salud, no hay intérprete, entonces no hay atención para mí. Entonces no hay una democratización real de esta situación. Falta luchar y acceder, pero siempre ese acceder me hace depender de un servicio que no siempre está. Esa discriminación que yo sufro todo el tiempo no soy solo yo. Creo que hace mucha falta la unión y la lucha entre nosotros. El objetivo de las personas sordas no va solo hacia un tipo de personas sordas. Hay muchísimas personas sordas. Creo que nos hace falta más organización para causar realmente un impacto a nivel pedagógico y de salud en Colombia. Falta más unión entre la misma comunidad. Falta ponerse como en la piel del otro. Falta mejorar en los aspectos de salud, de trabajo, de quiénes somos nosotros, para que de verdad nos sintamos felices de quiénes somos. Parece que el mundo sordo está decayendo. Lo mejor sería compartir entre nosotros. Yo siento a veces que falta como pelear de alguna manera. Claro, no es pelear contra los oyentes, no se trata de eso. Sí sufrimos discriminación y sí hemos tenido reuniones. Por ejemplo, hace poco asistí a una reunión en la que nosotros no estamos en las estadísticas nacionales a veces. Eso es un rasgo de discriminación clarísimo. Entonces, por eso empieza a afectarnos en el sistema de salud, porque si no estamos en un censo, no estamos en una estadística, ¿quién nos va a atender? ¿Dónde estamos a nivel educativo? ¿Dónde estamos a nivel de lucha? Creo que falta mucho más unión dentro de las mismas comunidades minoritarias para que podamos mostrarnos. Por ejemplo, si hacemos parte de la comunidad LGBTI, no importa si somos sordos oyentes, somos comunidad. Muchas gracias. A mí hay algo que me gusta mucho de lo que ustedes vienen trayendo y es
cada uno de los estudiantes que hace parte de este curso ha venido ahondando rutas donde la primera pregunta es, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de discapacidad? Y es que si bien no nos interesa llegar a un consenso universal de qué es, sí ustedes han matizado la forma en la que sigue habiendo una idea de sujeto estándar, de sujeto normal, una manera de medirnos, de saber hasta dónde alcanzamos, pero cosas tan interesantes, digamos que esas discusiones ya han venido siendo noventeras, se han entrado, digamos que a este momento con otras fuerzas, pero ustedes ponen en escena también algo que es muy potente y muy poderoso dentro de los feminismos y las pedagogías críticas, y es la pregunta por las interseccionalidades. Ya no somos solamente seres humanos deformes, como se creyó en un momento histórico, sino es que somos mujeres, y eso ya pone un matiz diferente, estamos en tránsitos, y eso pone un matiz diferente, nos atraviesa la clase, y podemos hablar de procesos de empobrecimiento claros en nuestros lugares desde los que habitamos, pero quiero retomar también una cosa que ustedes han traído y que en el foro, con la pregunta que ustedes tienen frente a ¿qué es eso de una mujer de verdad?, ustedes la ponen en términos de la manera en la que se ha despolitizado la experiencia de la discapacidad. O sea, lo político no pasa por ahí. No tiene nada que politizar cuando yo no cumplo con lo que tú esperas, pero además estoy invisible en los censos y estoy invisible, y cualquiera podría decir, ¿por qué quieren estar ahí? Y uno diría, ¿y entonces cómo hacemos también para entrar a discutir cuántos somos? ¿Cierto? Políticas públicas. ¿Qué dirías tú, Amaranta, allí para poder avanzar a la segunda pregunta, pero te vi con ganas de agregar algo? Kevin Dale, dijo algo chévere. que me impactó el resto. Kevin nombra otra crisis que me pareció importante. Bueno, eso que la profe decía, claro, importante en términos de que pues si no se sabe la existencia de las personas, pues cómo se van a pelear políticas públicas, accesos, apoyos, ¿sí? Pero entonces Kevin también mencionaba un poco lo que es pues una endodiscriminación y una macrodiscriminación. Entonces él lo nombraba en términos de, pues parce, hay endodiscriminación en la medida en que dentro de la misma población hay rayes y hay choques, no solo por el cómo se asumen, sino por el cómo se representan y las prácticas, el qué es, ¿no? Porque a veces también bueno, yo hablo desde la ceguera, entonces hay ciegos muy visuales, ¿sí? Y que son felices cuando la gente les dice, uy, pero es que usted no parece ciego, pero ¿por qué putas? ¿Sí? Sí, precisamente es ahí donde está el poder del asunto, y eso lleva también a una macrodiscriminación. Entonces en términos de ceguera yo lo pondría como, por ejemplo, el braille, el sistema lectoescrito braille es algo que, pues, por ejemplo, está en desuso, porque los jóvenes pues cada vez acuden más a las ayudas, a los apoyos tecnológicos, y pues pero también es porque el braille no tiene un uso práctico en la vida diaria, ¿sí? Más allá, yo, Amaranta, tomo apuntes, yo solo uso el braille cuando pues tomo mis apuntes y las clases y demás, porque en un supermercado yo no encuentro paquetes con braille, yo no encuentro, el braille en mi vida cotidiana no está, ¿sí? O sea, fuera de mi casa no está. Entonces es ahí donde precisamente esas invisibilizaciones borran todo un montón de prácticas y que permiten un mayor desarrollo de la misma población, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona ciega que lee desde la niñez sistema lectoescrito braille tiene toda la ortografía, tiene las construcciones gramaticales, sintácticas, ¿sí? Entonces, pues eso que... y pues con lo que Kevin de la endodiscriminación me acordaba también, claro, es denso porque, parce, no sé, hay hombres, bueno, poniéndolo en términos feministas, hay hombres que una dice, parce, con discapacidad tienen unas hipermasculinidades muy amplias, ¿sí? Una no comprende, para mí es que se han leído a sí mismos desde un faltante y una falta de, y entonces tienen que compensarlo con algo, y normalmente es el ser más hombres, entre comillas, ¿sí? Entonces eso también tensa un poco las dinámicas de las poblaciones, porque pues entonces, ¿dónde queda el lugar, por ejemplo, de la mujer ciega? ¿Sí? Y el lugar de la mujer ciega, ¿dónde queda en cuanto, por ejemplo, a los hombres videntes, que son bien perros visuales y pues son más prejuiciosos todavía, en la medida en que tú miras acá en Bogotá, por ejemplo, no la mayoría de hombres ciegos tienen parejas videntes, pero las mujeres ciegas no acceden pues a hombres videntes casi, no hay, conozco a dos, o sea, en toda Bogotá, y una dice... Tampoco es que el ideal sea conseguir un hombre, pues ahora
blanco, vidente, ojalá gringo y con visa. No, sino que el rollo está precisamente en que eso nos habla de cómo son las dinámicas de exclusión y cómo eso que nombra la profe, la interseccionalidad, pesa, ¿no? El hecho de que seas mujer, cómo pesa el hecho de si tienes una condición, ¿sí?, de discapacidad, si eres racializada, etcétera. Me encanta y quisiera que entonces tomáramos una de las crisis que, si bien aquí la esbozaron ustedes por los lados, ha salido muchas veces en el café que nos tomamos habitualmente aquí en la universidad, en nuestras charlas como amigas, porque si algo nos mueve como feministas es definitivamente el afecto. Una crisis que estamos encarnando muchas mujeres desde los lugares en los que habitamos y los cuerpos que tenemos tiene que ver con los afectos y el deseo. Y uno de los textos que tienen ustedes en esta clase, para esta clase, es el de López, donde ella habla de la mercancía dañada. Y la mercancía dañada es un poco lo que venían matizando cada una de ustedes con las prácticas cotidianas y específicamente con eso que se llama de los hombres con discapacidad cis, consiguen parejas sin discapacidad y allá hay un vínculo, pero cuando eres mujer y tienes discapacidad es parte del grupo de la mercancía dañada. Esa mercancía que si la tomo, porque parece que estamos hablando desde el capitalismo, el neoliberalismo, el racismo, y yo agregaría el capacitismo, que es un tipo de violencia que nos parece normal porque en la escuela lo hacemos, en la vida cotidiana, pero que aquí viene a marcar una matriz donde el deseo y el amor se nos vuelven unas barreras al encarnarlo y quererlo vivir. Les pregunto, ¿cuáles consideran ustedes más bien sobre esas rupturas desde los afectos y el deseo que han venido ustedes intentando? Yo siempre creo que uno lo intenta, ¿no? Porque hay una línea delgada entre luchar y someterse. No es tan fácil salir de allí, del amor romántico, de los cuerpos ideales, de ser deseadas, de vernos más varoniles, más machitos o vernos hiperfeminizadas. Les pregunto, ¿cuáles son esas luchas y rupturas que han logrado allí? ¿Con qué se han encontrado? No sé, Nata o Kevin, si quieren arrancar. Listo, dale. Bien, según mi experiencia y lo que he vivido como en toda mi vida, es que interiormente, pues, la verdad es de que nací. Yo siento que dentro de mí siempre he sido un hombre. Yo me he sentido siempre como en un cuerpo de hombre, como musculoso. Y también me he enamorado de muchas mujeres y me parecen muy atractivas. Pero es un sentimiento que he tenido desde pequeño realmente. Entonces también me confundía mucho porque en mi contexto me decían que yo no era un hombre, que yo era una niña. Y también en quién me tenía que fijar, que no eran las niñas sino en los niños. Entonces a nivel de deseo pues me sentía muy contrariado porque en realidad me llamaban la atención eran las mujeres, pero yo tenía que tener mucha paciencia por el que dirán. Claro, yo amo a mi mamá y yo le era muy obediente. También cuando entré a estudiar, pues con la comunidad sorda, con la comunicación que he tenido con ellos, siempre me dijeron eso, pero yo siempre me llegué a sentir hombre. Después cuando yo fui creciendo y me desarrollé y me salieron senos, yo no sé, como que yo quería quitármelos, porque me sentía muy incómoda. Para mí fue muy difícil asumir esto. Yo sentía pena por lo que dijeran los sordos que me rodeaban, que, uy, no, ella es lesbiana. Entonces yo me ocultaba y yo decía, no, yo soy heterosexual. Pero yo siento que perdí mucho tiempo en tratar de ocultarme siempre, fue muy difícil para mí. Yo creo que dejar eso guardado creó en mí una obsesión, dejar guardado ese gusto por las mujeres. Cuando entré a la universidad, pues fue un choque mucho más grande, ¿no? Porque yo empecé a entender cómo algunas puertas se abrían para mí, que sí era posible realmente. Para mi familia fue muy difícil aceptarlo y fue muy confuso. Yo tuve que ser muy sincero y decirles, yo la verdad siempre me ha gustado la ropa que es para hombre, ¿no? Que me dijeron que era para hombre. Y para mí bailar, por ejemplo, en el colegio con las faldas largas, para mí era muy incómodo. En el bachillerato también era muy incómodo usar jardinera. Ahora, ¿quién soy ahora?
pues mi familia finalmente lo aceptó. Eso a mí me calma muchísimo. Ya acepto finalmente que de verdad me gustan las mujeres y que soy un hombre. Claro, ha sido difícil, para mi familia no fue nada fácil y socialmente las personas también se ven contrariadas por verme antes mujer, ahora hombre. Entonces siempre hay esa pregunta curiosa del sordo, ¿y entonces qué pasó con su vagina? Entonces yo les digo muy francamente que eso no tiene que ver nada con mi identidad y trato de explicarles. Sí, también creo que son muy chismosos en lo que es mi cuerpo, ¿no? Que qué pasó con sus senos, que qué se hizo, que dónde están. Entonces aquí va toda una labor de educación, de que la orientación, de que la corporalidad, en mi opinión, yo pues referente a las orientaciones, no sé si se sienten parte o no parte del LGBTI, bueno, referente a todo este tema, yo no me siento parte y no quiero encasillarme en algo así. Yo lo único que quiero es compartir, eso es lo que a mí me parece importante amar, consentir. Todavía no es una decisión tener hijos o no, pero ahora yo siento a 2 niños como mis hijos y los amo realmente. Pero hay muchas personas que no lo entienden y les cuesta aceptarlo. Necesitan que yo me defina como un hombre o como una mujer. ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, finalmente me identifico como persona sorda, pero entonces ahora me tengo que identificar como algo binario, si soy hombre o si soy mujer. Entonces es un caso que no entienden, por ejemplo cuando voy al médico, no entienden qué soy, si soy hombre o soy mujer. Finalmente que ya me operé, que me hice la operación de los senos, entonces la gente me pregunta, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces me ven como un hombre cuando voy al médico y me bajo el pantalón y me ven vagina. Entonces ellos no comprenden, nadie comprende qué es lo que está pasando para mí. Yo no me preocupo, finalmente. A veces ni me identifico como persona sorda. Yo digo, sí, nací mujer, pero ahora soy hombre. Y los sordos me dicen, sí, eso se puede. Yo les digo, sí, eso se puede, desde que uno se sienta bien. Nada de pena, ni con la familia, ni con los amigos. Entonces es muy importante ese proceso de entendimiento de las personas sordas, que me ven como una persona líder, como una persona gestora, pero también es toda una lucha a nivel familiar, que se debe construir a partir de la fuerza de quién es cada una de nosotras, para que de verdad las personas nos vean como una identidad propia y feliz. Súper, bueno, vamos. No, sí, yo también quiero hablar un poco de mi experiencia en cuanto a los deseos, y es creerme el cuento de que yo no soy merecedora. Entonces yo no soy merecedora de que alguien me desee porque yo misma no me deseo. Me miro el cuerpo, me lo miraba y no me gustaba. No, habían partes del cuerpo que no, yo decía, pero no me gusta esta parte, en especial mis piernas. Yo monto mucho en bicicleta y están tonificadas, ahora son lindas, ahora las veo lindas, son lindas porque las veo. Quizás siempre fueron lindas, pero no las veía lindas, no me gustaba usar jardinera tampoco en el colegio, pero tampoco nunca me rebelé porque fui muy obediente como como Kevin, perdón, y no me sentía merecedora, o sea, sentía que tenía que trabajar, que cambiar mi discapacidad, porque insisto en esa construcción de subjetividad de querer ser normal, porque nunca se habló de eso en la escuela, en la familia, era como, ya, usted nació así, es normal, ¿sí? Es como no tenía ese autoconcepto de la discapacidad, entonces no me sentía merecedora de que alguien me deseara, porque yo no me deseaba y tampoco me tocaba, me daba como si acá hubiera una persona diferente al cuerpo que tengo. Entonces, cuando empiezo a escarbar en ello, empiezo a conocerme y a buscar no el deseo externo, sino a desearme a mí, a buscar, digamos, como una cierta feminidad, porque también quería pasar como invisibilizada, que nadie me viera, que si alguien me miraba pues no me iba a sentir merecedora de esa mirada, de pronto erótica o algo así, sino que sentía que tenía que trabajar más y más y más hasta que me empiezo a escarbar en mí, en mi cuerpo, en lo que me gusta, en lo que no quiero,
Y creo que esa ha sido como mi investigación, autoinvestigación en cuanto al deseo. No he tratado de buscarlo tanto afuera, aunque sí yo digo, bueno, me he dado cuenta de cosas que antes no me gustaban, que ahora yo digo, uy, vea, pues, pero entonces investigo más que todo mi deseo. ¿A quién deseo también yo? ¿Qué cuerpos deseo? ¿Cuál es la imagen del amor romántico? ¿Qué cosas he deconstruido? Y pues en ese camino voy. Ok, muy Yo no sé, bueno, interesante. ¿qué podría decir desde la ceguera? Pues igual la misma mierda, porque, o sea, siento yo que en medio de una hegemonía visual, pues que hasta se ve en la pedagogía, ¿no? En un salón puede faltar de todo en el lugar más apartado menos un tablero. Siempre vamos a buscar la forma de hacer un tablero, entonces es como, un profe lo primero que piensa son los apoyos visuales, ¿no? Y con ojos colonizados. Pero entonces es un poco... bueno, no sé, hemos pasado como por varias etapas, siento yo, porque pues si bien al principio era denso, como que me frustraba, yo me di cuenta de hecho que era ciega como en la adolescencia, cuando me empezaron a gustar manes, pero entonces la gente se hacía señas, weón, ¿sí? Y es re loco porque la gente se miraba y ya, listo, cuadraban, iban a culiar al baño, y una como sin poder hacer miradas, parce, ¿sí? Y era re frustrante, pues sigue siéndolo en cierto término porque hay cosas que se escapan, ¿sí? Por ejemplo, no sé, que el pelado que te gusta sea un artista o sea un deportista y qué sé yo, tenga una presentación y una como, ajá, ¿y ahora qué? Porque más allá de las descripciones, pues bueno, una igual tiene que acostumbrarse a que esas cosas sí o sí van a pasar y que hay que hacerse al ambiente. No dejan de ser detonantes, un poco vulnerantes, indignantes a veces. Y cuesta, y esos son dolores que se cargan, porque entonces desde la adolescencia empecé a sentirme repaila, desde antes de empezar el tránsito ni ahorita nunca he logrado hasta el momento, digamos, construir un amor propio con el cuerpo, tales, como que una diga, oh, qué regia me siento, qué rica estoy, no, todavía no la logro, entonces como que es un reto constante y cada año me prometo que me va a querer más y pues bueno, luego resulto en depresivo, en esta mierda, pero se supone que una lo intenta antes del suicidio. Y todo eso como que también se ve pues entonces en los deseos que una refleja, porque entonces ya, como decía Nata, una no se siente deseable, erotizable, sí, como incluso como que merezca un buen partido. ¿Sí? O también por esas idealizaciones del amor romántico y de esperar cosas que tal vez ni llegan o no existen sino solo en Disney, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decía yo a Nata, ¿no? Mi primer vez fue re loca porque además fue con el primero que se atravesó y fue re ebria y tales y fue como que yo dije, no, ya me está cogiendo la tarde, yo sigo virgen, qué cagada, toca tirar. Y pues se dio, entonces ya, y una se arriesga a muchas cosas, ¿no? También porque eso es lo que tiene estar en el borde, ¿no? Que las periferias siempre son los terrenos más complejos y más puteados y más disputados por lo mismo. Una también resulta siendo como esos terrenos periféricos donde entonces una está más vulnerable precisamente a que cualquier imbécil llegue y establezca un discurso sobre una, a que cualquiera que me dé seguridad entonces yo lo idealizo, a que cualquiera que lanza una señal que yo medio interpreto, entonces ya una empieza a idealizarlo. Sí, y no es que una sea estúpida, sino que es que en realidad es porque tanto las condiciones sistémicas como los entornos nos han dado para asumirnos así, ¿sí? Y para sentirnos de esas formas. En ese reto de pillarme, parce, creo que hay cosas que una en realidad no quiere, sino que la sociedad quiere que una quiera. Y entonces, pues, eso reformula un montón de objetivos porque yo decía, bueno, ¿hasta qué punto yo quiero, no sé, entrar en dinámicas de full perra, ¿sí? Como listo, nos vamos a levantar manos, vamos de cacería. Y una decía como, bueno, pero si lo mío no va por ahí, si lo mío es más de verdad de conocer, de establecer, de esos gustos que sin ser románticos sí son un poco tendientes hacia ese lado, ¿sí? Sin ser totalmente románticos porque ya sabemos que eso solo existe en Disney. Y entonces eso reformula el resto de los objetivos que una tiene, ¿no? Y duele al principio porque una se pilla que lo que antes le dolía o por lo que una
lloraba y sufría, pues no era tan importante o tal vez no valía tanto la pena, ¿no? Porque pues es la sociedad a la larga, todos los que estamos dentro del sistema capitalista, patriarcal y etcétera, etcétera, pues sufrimos, ¿no? Hasta los manes que son víctimas de su propio privilegio, pero entonces el sentir esas cargas adicionales suma y suma y suma y una no sé, cuando una menos se piensa, se pilla que tenía un montón de chips incorporados que toca irse sacando poquito a poquito y que sacarse cada chip de esos duele. Pero que bueno, luego cuando cicatriza creo que se siente más bonito, o pues ojalá, porque pues se supone que para eso es, ¿no? Y para eso una se deconstruye y toda esa vaina, porque también una está como muy a la deriva de todos esos discursos, deconstrúyete, construye otras nuevas prácticas y otras nuevas formas de relacionamiento. Parce, y pues no sé, una como que está todavía en el proceso y una no sabe si de verdad eso sirve o no, si tanta literatura mamerta leerla sirve, porque a veces una puede tenerla toda la teoría acá, pero acá está vuelta nada en el pecho y destrozada y con los mismos traumas, bucles y círculos viciosos, pero pues se supone que para allá se camina, ¿no? Para romperla y ver si porque bueno, es que alguna vez me hicieron esa alusión de que una era como ese eslabón que se rompe de la cadena y pues es triste verse al principio así, yo decía, marica, o sea que una está rota toda la vida, ¿sí? Y pues no sé, sigo sin saber si ese es el costo que una asume, sigo sin saber si de verdad una tendría que vivir todo esto. ¿Y por qué putas? Sí, o sea, solo porque una nació en estos cuerpos y con estas identidades, ¿no? Y porque una decide pararse también, porque es que esa es la otra, a veces es una mierda que como una es medio parada, medio alzada, la ven a una en ciertos espacios, entonces también los manes lo que hacen es sublimarla a una y no, o sea, admirarla a una, entonces una es como, pues no me admires, fóllame, ¿sí? Porque precisamente va a eso, como que una no quiere que todos la admiren a una también quiere que uno que otro sea maldadosito, o que sí, que se puedan dar ciertas cosas desde el deseo y desde el amor y desde las construcciones de relacionamiento con las otras personas, ¿no? Si hay una revolución que vamos a emprender y venimos emprendiendo hace bastante tiempo, tiene que ver con la revolución de los afectos y el amor. Por eso mismo la crisis que ustedes han mapeado desde las preguntas que los otros hacen cuando vuelven sus cuerpos exóticos y sus vidas exóticas para, diría alguna vez Amaranta en otro espacio, para coger la herida y abrirla cada vez que quieren preguntar algo nuevo, para reconocer los lugares que hemos habitado en la infancia, en la escuela, y definitivamente la posibilidad y el temor que nos da resistir o someternos. ¿Qué negocia uno en los afectos? ¿Qué desea? ¿Qué deja de desear? ¿A qué le abre la puerta en lo que son los amores? ¿Cómo construir, diría Coral Herrera, amores compañeros? ¿Cómo descubrir nuestro erotismo y vernos en ese lugar? Esas prácticas supuestamente, ¿te has pillado esas prácticas dizque, supuestamente deconstruidas o progresistas? Por ejemplo, hay gente que se supone poliamorosa y habla de una construcción del poliamor, pero en realidad son coleccionistas de cuerpos que a la larga buscan los mismos cuerpos normativos, las mismas personas, las mismas pieles, la misma vaina, entonces se creen poliamorosos, pero en realidad solo están culiando con diferentes personas y lo que hacen a veces es hacerse unos daños impresionantes, ¿sí? Y una dice como, bueno, ¿y dónde está el intento que estaba de verdad haciendo? ¿Dónde está su deconstrucción si sigue acudiendo a los mismos cuerpos y sigue acudiendo a las mismas prácticas? Me encanta. Yo quisiera dejar en la escena que si bien se acaba esta grabación como parte del video que acompaña la clase 5, no se acaba la conversa. Van a seguir ustedes con el foro abierto para que ellas puedan participar abiertamente también a responder las preguntas que traigan. Queda abierta la posibilidad de conocerlas más. Está el Facebook. Adjunto a este video van a tener acceso a sus Facebook, así tienen Instagram, a las organizaciones sociales a las cuales representan y en las cuales más bien camellan hace mucho tiempo. Yo estoy muy agradecida. Era la intención de encontrarnos de esta manera cómplice y amorosa. Espero lo hayan disfrutado. Un saludo a todos muy afectuoso por parte de quienes constituimos este espacio maravilloso aquí en la universidad, a quien nos graba el profesor Samuel, a nuestra bella intérprete que nos ha acompañado desde su experiencia, a la familia de Kevin que vino también a esta grabación, acompañarnos de manera linda, y nada, muchos besos.
mucho afecto en este caminar y que tengan una bonita tarde. Chao.